Hola, bienvenido a Mecánica de Fluidos 2 en la modalidad virtual de la Universidad Señor de Xipan. Soy Ángel Antonio Ruiz y quería iniciar con este vídeo la segunda sesión de clases. En este caso quería hacer una introducción al análisis de la ecuación general de la pérdida de carga del Darcy-Weisbach. En hidráulica, todas las formulaciones propuestas por los autores son de tipo empíricas, dependen de una serie de variables que a su vez dependen en sus estimaciones de la experimentación. Este es el caso, por ejemplo, del coeficiente de fricción que está propuesto por Darcy-Weisbach en su formulación para la pérdida de carga. Su ecuación viene dada por variables que se pueden medir muy fácilmente en tuberías, como pueda ser la longitud y el diámetro de la tubería o la velocidad de flujo. Sin embargo, hay otro factor, que es el coeficiente de fricción, que a su vez depende del coeficiente de Fanning, que es fácil de poder estimar y que va a venir dado fundamentalmente por el esfuerzo cortante en la pared, la densidad del fluido y la velocidad de corte, ¿no? O también la puedo determinar en función del número de Reynolds, por lo tanto, de una manera relativamente sencilla la puedo estimar. Sin embargo, en cualquiera de todas estas variables que yo estoy analizando, pues ya me encuentro con que, dependiendo de las características, entre otras cosas, del fluido, pues me van a cambiar. Y por lo tanto, pues son variables que dependen a su vez de otras variables, ¿verdad? En este caso, la fórmula de Darcy-Weisbach no va a depender de parámetros del propio fluido, sino que considera que el fluido es de tipo ideal, incompresible, etc., ¿no? Entonces, sin embargo, sabemos en la práctica que uno de los factores que intervienen dentro de la pérdida de carga es justamente la viscosidad del propio fluido, ¿no? Cosa que en ninguna de las formulaciones que considera Darcy para determinar el coeficiente de fricción, pues considera, ¿no? Por lo tanto, como digo, todos estos parámetros o todas estas formulaciones que se proponen pues son de tipo experimental, ¿no? Y en la medida en la que nosotros dispongamos del valor de la variable, pues podremos utilizar diferentes tipos de ellas, ¿no? Para poder estimar esta pérdida de carga en las tuberías. Como digo, si consideramos, por ejemplo, un tramo de tubería constante de una determinada longitud, donde la velocidad es también la misma, ¿no? Vamos a considerar, por ejemplo, dos tubos, ¿no? De la misma longitud y con la misma velocidad de flujo. Y vamos a considerar también que el coeficiente de fricción es igual en los dos casos, ¿no? Pues la pérdida de carga va a venir condicionada por el diámetro, de tal manera que cuanto menor sea el diámetro, mayor va a ser la pérdida de carga. De la misma manera podemos hacer el mismo análisis manteniendo constantes el resto de las variables. Vamos a poner, por ejemplo, que el coeficiente de fricción es el mismo en dos tuberías del mismo diámetro y de la misma velocidad de flujo. Por lo tanto, la longitud de la tubería es la que va a condicionar la pérdida de carga, de tal manera que cuanto mayor sea la longitud de la tubería, con el resto de las variables siendo constantes, pues mayor va a ser también la pérdida de carga. Igualmente, si consideramos constante el coeficiente de fricción, la longitud y el diámetro para dos tuberías iguales, va a ser la velocidad de flujo la que condicione la pérdida de carga. De tal manera que, manteniendo constantes estas tres variables, es decir, el coeficiente de fricción, la longitud y el diámetro, a mayor velocidad, mayor va a ser la pérdida de carga. Y finalmente, en este análisis, si consideramos constantes la velocidad, la longitud y el diámetro de la tubería, va a ser el coeficiente de fricción el que va a condicionar la pérdida de carga, de manera que cuanto mayor sea el coeficiente de fricción, mayor va a ser la pérdida de carga. Esperando que esta introducción haya sido de tu mayor interés, te espero en la siguiente clase, en el inicio de la sesión número 2. Muchas gracias, un abrazo.